Samit, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Hola, Samir. Lo escucho, por favor. No, traje los limones para no olvidarme. Yo creo que Colón es algo importante, pero... No, pero vaya de Colón, estamos hablando es de... alguna cosa doméstica. Simbólico, ¿no? A mí me gustaría hablar de los limones, qué actitud vamos a tomar. No, bueno, pues se puede hacer su programa y habla de lo que quiere. Claro. Los limones y Samit. Yo creo que actitud vamos a tomar con Estados Unidos cuando nos suspendió esta negociación que nos tardó 10 años. Declararle la guerra. Yo tengo una idea, nosotros tendríamos, me parece bárbaro que Estados Unidos, a través de su presidente, defienda el trabajo americano. Nosotros tenemos que defender el trabajo argentino. Yo creo que nosotros tenemos que tomar una actitud y suspender el jarabe de la Coca-Cola por 60 días, hacer con nuestros limones una gran limonada. El mundo no funciona así, Samit. No, sí, funciona así. ¿Y el Colón dónde lo metemos? Primero que no hay ningún médico en el mundo que diga que la Coca-Cola es buena, es veneno puro. Bueno, por favor, más respeto. Con los limones, sí, es así. Bueno, Y pregúntele a no Cormillot. vamos a dejar la prueba para hacerlo, no vamos a venir Usted lo tiene a Cormillot, usted lo tiene a Cormillot, tiene los mejores médicos. Y si esto Hagamos con con los los limones va a limones ser que buena no la nos compran Coca-Cola. una gran limonada y vendamos la limonada, los millones de dólares que se llevan con la Coca-Cola van a quedar acá. Vamos a hacer los mejores alumnos. Eso no es, el mundo es otra cosa. Alberto. Una pregunta. A ver, por favor, Una pregunta. Sí, a ver. ¿no? Digamos, ¿y la pérdida de bienestar de aquellos que quieren tomar Coca-Cola y el señor no lo va a dejar? O sea, digo, lo que no se dan cuenta, que cada vez que hacen una intervención de estas características, ¿sí? En realidad, el que más se hace daño es el que aplica la intervención. Es decir, cuando vos cerrás la economía, el que se perjudica, ¿sí? Es el que se cierra. Es decir, no por nada, los países más abiertos son 9 veces más ricos que los que están cerrados. Entonces, eso del defienda el trabajo argentino, eso, la verdad que es una fantochada que lo único que hace, ¿sí? Es hundirnos en un sistema, digamos, fascista, que cada vez nos lleva más atrás y nos empobrece más. Porque además, de vuelta, si alguien quiere tomar Coca-Cola y vos le querés prohibir la Coca-Cola para ponerle limón o lo que vos quieras, eso también es una pérdida de bienestar. Es decir, le estás jodiendo la vida a ese tipo. Es decir, ¿quién es él para decidir qué puedo tomar o no puedo tomar? Pero aparte, a mí me encanta la Coca-Cola y yo tengo todo el derecho de comer Coca-Cola. Claro, Y no ¿y digamos él te lo una quiere marca. sancionar? ¿Qué tenemos que hacer? Iguana. Volvemos a discutir Colón y la forma de la Coca-Cola. Tenemos que seguir todas las actitudes en contra nuestra comercialmente de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que decir? ¿Ciguana siempre? Siempre tenemos que decir ciguana. Pero va más allá de eso, Samit. No, ¿cómo va más allá? Sí, a ver, minutos. Una nota numérica. Ya voy. Samit. No, yo creo que desgraciadamente estamos pasando un momento muy difícil. Yo, lo que dice Segovia tiene razón. Cerámica Cañuelas echó ayer 200 trabajadores. En toda la zona de Cañuelas están suspendiendo, echando en todos lados. Estamos pasando un momento muy, muy difícil. Y la Secretaría de Comercio salió con un plan diciendo el que pague contado va a tener una rebaja. Pero previo a Una esto, locura. hay una discusión primera. Cuando usted va a comprar algo, usted dice, ¿cuánto vale? Primero dice, ¿cuánto vale? ¿Y por qué vale esto? Y después, ¿cómo te lo pago? La Secretaría de Comercio habla de la segunda conversación. La primera conversación es, ¿por qué nos cobran 6 veces más de lo que sale el producto a la góndola? ¿Y por qué en los países limítrofes nuestra misma mercadería vale la mitad? Sí. 40% Primero, hablamos si de esto. decimos que queremos defender, que tenemos que defender al ciudadano, a la gente que compra, primero tenemos que hablar, ¿por qué me cobras 6 veces más de lo que vale? Es muy Y importante. después, ¿cómo te lo voy a pagar? Resulta que la primera conversación dice, no, piedra libre, cobren lo que quieran. Eso sí, si lo pagás contado, te voy a descontar el 20%, pero que te lo descuente, si no le aplico una multa de 5.000 pesos, de 5 millones. Primero tenemos que hablar por qué te están cobrando 6 veces más. Y eso está comprobado porque ese mismo producto en otros países... Sí, es cierto. Eso nosotros lo hablamos hoy con el pero secretario de Comercio y 2018 fue una respuesta muy rara. Dijo que iban a llamar a las empresas. Es así, como dice él. Te doy 3 o 4 ejemplos. Mantecol, Buenos Aires 34 pesos, Santiago de Chile 21 pesos. Inexplicable. Se fabrica acá. Galletitas Se Mini fabrica Oreo, acá. es todo de acá lo Todo que estoy acá. diciendo. Buenos Aires 11 pesos, Santiago de Chile 7 En pesos. la carga impositiva. Leche, otra marca LS, no importa. Buenos Aires 33 pesos, Uruguay 28 pesos. Desinfectante, el L. Chicos, ¿y los autos? Bueno, está bien, pero yo te digo En algo de Estados todos Unidos. los días, Santiago, que se fabrica En acá. No, pero te quiero Leche decir en que polvo. todo, digamos, una persona se compra un auto y casi el 55-60% En impuestos. Bueno, se lo preguntamos hoy a Miguel Brown. locura. se Sí, lo por favor, preguntamos. sí. Digamos, porque Samit mete todo en la misma bolsa y no es así. A ver, vamos al primer punto. La medida de la Secretaría de Comercio de que vos tengas
digamos, un descuento por pagar al contado, digo, está bien, porque si no, digamos, te estaban cargando la tasa de interés. Como no te dejaban modificar el precio, te estaban matando con el precio de hoy. La financiación. ¿Sí? Digo, exacto, pero como no te dejaban informar un precio distinto, te lo cargaban todo adelante. Entonces, digo, siempre que haya más información, eso es bueno. Y eso, digamos, no quiere decir que van a bajar, van a subir a futuro, pero, digo, pero por lo menos tenés la información para tomar la decisión correcta. Ese es el primer punto. El segundo punto es esto de la cadena de valor, que es, digamos, es una discusión de brutos que se resolvió, digamos, en 1871 con un economista que se llamó Menger. ¿Sí? Los precios, sí, los determina el consumidor, ¿sí? Que es el que paga o no un precio. Cuando el empresario recibe esa plata, después paga por los insumos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el empresario recibe la plata, el 50% son impuestos. Con lo cual, para ir pagando hacia atrás, el que viene atrás cobra 25, el que le sigue 12,5, el que sigue 6,25. Por eso vos ves la diferencia. ¿Sabés dónde está el cáncer? Se llama sector público. Tanta presión fiscal, tanta presión fiscal hace que nuestros precios queden desconectados del resto del mundo. De hecho, sí, nuestros precios tienen 50% precios, sí, son impuestos. Y de hecho, dada nuestra carga fiscal, somos el país más caro en Latinoamérica, casi en un 40% como consecuencia de los impuestos. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. ¿Para qué Segovia se agarraba la cabeza? Bueno, digamos. Sí. Perdóneme. Tenemos que fomentar el consumo interno y tenemos que nuestra propia producción en el país. ¿Qué tenemos que comprar las cosas de afuera? No, está hablando de cosas argentinas. ¿Me dejás dar un contraejemplo de eso? Para que entendamos con esta teoría de cerrar la economía y la economía nacional y popular y toda esa pavada. Mira, vamos a ponerlo en estos términos. Si cerrarse está bueno, si cerrarse está bueno, cerremos la Argentina al resto de los países. Ahora, si es tan buena esa idea, cerremos en la provincia de Buenos Aires. Si es tan buena, cerremos en Capital. Si es tan buena, cerremos en Palermo. ¿Sabés qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros y vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestro propio traje, nuestra propia comida. ¿Sabés qué? Vamos a tener una vida miserable. Habríamos vuelto a la época de las cavernas. Es una estupidez. Es decir, lo que genera riqueza es la división del trabajo. Tendríamos trabajo todos, Venezuela. ¿Qué país está cerrado en sí mismo? Bueno, mira Venezuela. Mirá el caso de Venezuela. Es emblemático. Yo te hago una pregunta a cualquiera de ustedes. Si ustedes tuvieran $1 millón, ¿le faltaría papel higiénico? ¿Le faltaría medicina? Vos sabés que abajo del suelo de Venezuela hay $1 millón por habitante y no tienen para, digamos, papel higiénico y te tenés que bancar que viene un presidente y te dice, no, el problema es que comen mucho y hacen mucho popó. Pero dejame joder. O sea, a ver si entendemos. Es más, todos los países que son abiertos, ¿sí? Son 9 veces más ricos. Tienen un sexto de pobre. Y además te digo, el decil más pobre es 11 veces más rico, ¿sí? que el de los países pobres. Es decir, con lo cual hasta distribuyen mejor el ingreso. ¿Y qué te pasa con él cuando dice vamos a ir por los cortes, por los piquetes? Permítame. Bueno, eso, favor, digamos, a ver, fíjate esto es interesante. Si fuera tan bueno, ¿sí? Inspirémonos en Borges. Llévalo al extremo. Hagamos todos los días piquete. ¿Cómo vamos? ¡Te derrumbás! Es un disparate. La solución la tenés que buscar por otro lado. La solución pasa por otro lado. Lo que pasa que el eje central de todas estas cosas, digo, cuando vos te encontrás con desempleo, ¿por qué te crees que hay que desempleo? El desempleo existe básicamente por dos cuestiones. Una, por las regulaciones laborales, ¿sí? Que ponen precios mínimos, un salario mínimo, con lo cual deja gente afuera del mercado, ¿sí? Y por otro lado, la carga fiscal sobre el trabajo, que hace que de la plata que recibe el trabajador, al empresario le cueste un 63% más caro. Esas dos cosas es la que deja gente en la calle. Ahora, ¿sabés lo que es más alocado? Que después de 70, 80 años que no aprendimos nada, o sea, queremos más de esas regulaciones, con lo cual nos vamos a hundir más. Es decir, ¿qué es lo interesante? Digo, a mí me puede caer muy simpático él, digo, hasta me cae simpático Samida, aunque no lo crea. Pero la verdad que proponen cosas que atrasan 80 años, 90 años y que lo único que generan es pobreza. Permítame, 10 segundos nada más. Le quiero contestar 10 segundos. Mire, yo en el comercio, si algo sé, es de comercio. Sé lo que valen las cosas donde se producen hace 55 años. Permítame. ¿Vos sabés lo que valen las cosas? Permítame, por favor. ¿Vos sabés lo que valen las cosas? Yo Ojo, sé,
perfectamente sé cuestan. cuánto valen las cosas donde se producen y después cuando llega a la góndola. Si algo sé es esto, porque inclusive yo tengo negocios, yo compro todos los días y vendo todos los días. No es que lo leo en un diario. Por eso lo quiero ¿Vos sabés felicitar. cuánto estoy dispuesto a pagar Te quiero por un limón? felicitar, realmente te ¿Sabés quiero. cuánto estoy dispuesto a pagar por un Te limón? quiero Porque vos felicitar. decís que sabés lo que valen las cosas. A Vos ver. sabés lo que cuestan, A ver, no lo que valen. por favor. Ojo Quiero con eso. felicitar. Ahora que te va a felicitar. Te quiero felicitar realmente, yo que conozco, yo de esto soy un erudito, sin ninguna duda. Te lo puedo comprobar y aparte lo hago todos los días. abuela, Por eso nadie. te quiero felicitar. Con qué orgullo, en el sentido, en el tema comercial, llevas tu ignorancia. La verdad que te felicito. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es el problema? El problema es que vos no tenés idea de lo que estás hablando. Más allá, digamos, de hecho no sabés ni siquiera definir lo que es valor y costo. Valor es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y eso es subjetivo. felicito. Y no tenés forma de Realmente te saberlo. felicito. No tenés forma Te de vas con un saberlo. orgullo barro de O sea, ignorancia. ¿sabés Realmente qué? te Digamos, felicito. lo que acaba de demostrar... Es muy difícil encontrar a alguien que venga con tanto es que el orgullo que una está ignorancia. demostrando que es un ignorante sos ver, vos. a O sea, ver. vos tenés idea de lo que cuesta, pero no de lo que vale. El valor Ahora, es con una respecto cuestión a la carga del Estado por el empleo. Pero obviamente. A ver, por favor, El sí. Estado es el cáncer en todo. Es decir, donde vos tengas el Estado, es lo que te pudre todo. Era la misma discusión que el otro día de los manteros, por ejemplo. ¿Por qué vos tenés manteros? Porque aquellos que, digamos, tienen menores hay más ahora, te lo calificaciones encerraron quedan todo. desplazados del sistema. mercado formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente cuando le pones el salario mínimo, digamos, esos, digamos, vos qué haces, el que tiene más calificaciones sí encuentra trabajo. Los más vulnerables no, y quedan afuera. Y después tenés el problema, ¿sí? Del costo laboral que te carga el gobierno. Y mirá qué locura, cuando vos tenés un mercado negro, siempre Creo que no lo el llaman precio del para mercado negro resolver es todo. mucho más alto que el del mercado blanco. ¿Por qué? Porque tenés que enfrentar un montón de riesgos, porque estás en la clandestinidad. Sí, por eso sale más caro. Mirá qué nivel de locura en el que vivimos Argentina, Eso es que en verdad. el mercado negro, el precio del mercado negro es más barato que el precio del mercado blanco por la carga fiscal. Es decir, si no nos Obviamente, damos la carga cuenta... Para que pone. Ese Me punto- parece, pará. En todo lo que dice Milei, me parece que lo piola está cuando pone el foco ahí, en la carga fiscal. Eso es- Porque, claro, los sueldos son bajos, pero ¿cuánto le cuesta al empleador? 63. Digamos, ¿cuánto? Casi Arriba un 3 veces más. 63. Es una locura eso. 63%. Es una No, locura. es el único Eso es una costo. locura. Pero y además A ver, porque es plata que debería laburar. Claro, y Sí, a después ver, lo que a ver, hace de que por pagar de favor, los sí. fines es más caro. No estoy de también, acuerdo por con favor. Javier en la cuestión de que el Estado es un cáncer y todo eso que dijo, pero hay algo importante que es los costos laborales y los costos del transporte. No, pero esto se tiene que- es un tema que pero nunca se tiene que generar habla. trabajo genuino. Exacto. Sí, El urgentemente. sí. costo de transportar... Cuando va- tenés 18 vino. feriados también el costo Él, laboral. él lo va a saber bien. Que claro, Fue- el feriado. el costo de transportar el vino, esto yo lo veía hoy, en un camión es 82% más que en un tren. Ya sabemos lo que pasó con el tren en la Argentina en la década del 90, que ramal que para, ramal que cierra. A propósito. Y lo que veía es enviar un pallet en un camión cuesta 1.300 pesos. Y en un tren, 700 pesos. Y que el 93% Igual de la trenes no producción quedaron. argentina va en camión. Y solamente el 5% de la producción No argentina quedaron trenes en va en los tren. 90. Entonces, ahí tenés un costo y se habla muy poco de por qué los precios. Pero tienen perdóneme, esta parte. perdóneme, A ver, perdóneme, a ver. discúlpeme. La mercadería que se produce en nuestro país y se vende en los países limítrofes, también pagan todas las cargas sociales, pagan todo eso y encima tienen el agregado de un flete mayor. Sin embargo, esa misma mercadería en el extranjero vale la mitad que acá. ¿Qué significa? ¿por Que qué? acá nos roban, muchachos. Sí. Nos cobran el 600%. Bueno, hoy- Ese sí. precio no lo pueden cobrar en el extranjero. Exactamente. Sí. Porque Bueno. toda esa carga que usted dice, Sí. esa mercadería también la paga. No es que no pagan. Y encima pagan el flete, el costo del flete que es mayor. Sin embargo, la tienen que vender a la mitad de precio de Estoy de acá. acuerdo. No están robando, muchachos. No Samir, están robando. hoy se lo preguntamos a Miguel Brown. Son chorros. Y acá le permite. Tranquilo. No hay nadie que nos defienda. Tranquilo. Hoy se Nos lo- cobran 600%. Pero no es de ahora. Escuchá, Alberto, hoy se lo Es de preguntamos al siempre. secretario de No es de Comercio. ahora. Por eso. A mí me De asombró siempre. mucho. Cada vez es peor. A mí me asombró mucho, porque el secretario de Comercio desconocía esto que planteábamos antes, de que un producto made in Argentina vale 30 y 40% más en Chile, en Uruguay, Menos. que acá. Menos. Menos. Lo desconocía, se lo preguntamos, dijo, vamos a hablar con las empresas. Igual, pará, si hay le algo, declaré. un minuto, si hay algo que deberían ser Clarín. baratos en este país son los alimentos. Por supuesto. Cierto tipo de alimentos, ¿no? Todo. Sí, por favor. Ahora, pero fíjate, digamos, Cierto, pero los que producimos digamos, nosotros. la claro, sí. concatenación fabulosa de errores de Samid, ¿no? Porque mira esto, ¿qué es lo interesante? Cuando vos generás un beneficio, ¿sí? Extraordinario y estás ganando mucha plata, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que entran nuevas empresas o entran nuevos competidores, ¿para qué? Para aprovechar ese negocio. Si para determinada ganancia tan extraordinaria
la gente no entra, debe de ser porque hay un problema de riesgo, porque quizás sí, el retorno es muy alto acá, ¿sabes por qué? Porque vivís en un país que es un defolteador serial. Porque vivís en un país donde el gobierno es un expropiador. Te lo cartelizan también. Claro, y porque tenés un problema, y que tenés un problema, No y que tenés un problema, ¿sí? Donde después también aparecen señores como él que le gusta controlar los precios. Entonces, cuando vos tenés todo eso, a mí ¿sabés me qué? gusta Lo que controlar tenés los que precios. cargar A mí no me gusta que me sobre- cobren el sobre 600%. digamos, Seguro que precios quiero controlar los enormes. precios. A ver, Claro. Nicolás, Dale, Mirá, dale. cuando yo empecé a trabajar, te toques acá el hace micrófono. 55 años cuando yo comencé a trabajar, Qué poco ¿sabés aprendiste, cuánto Samir? cobraban los comerciantes? Pero esto lo he vivido yo, no me lo contó nadie. A este se la contó leyendo un diario. Únicamente, este la sabe de un diario leyendo. Cuando yo El comencé diario de hace Menger leí 55 yo, años, dale. Los comerciantes, que eran gallegos, españoles, judíos, árabes, que tenían su negocio, su casita, y que iban progresando de a poquito, se hacían la casita arriba de a poco. La mercadería cobraban el 20% más. Remarcaban. Remarcaban con el 20% más. ¿Hoy cuánto? 20%. No, perdón. Le venía, déjame que esto es muy importante. Le venía a 100 pesos y ellos cobran 120. Yo mismo me preguntaba, che, ¿por qué cobran 20%? A la ganancia, decimos. Claro. ¿Cuál es el motivo? El motivo, ¿sabe cuál era? Me decían todo. El 10% para los gastos y el 10% es la ganancia. La tasa de ganancia. Vinieron estos tipos acá, se hicieron cargo de todo, fundieron a toda esta gente, trabajaron a dumping, al principio trabajaron a dumping, cobraban más baratos, fundieron a todos, se quedaron Súper, con todo. dice usted, las cadenas de súper. supermercados, sí. Se carterizaron, van y compran todo un producto. ¿Cuánta azúcar hay? 1000 kilos, llevamos los 1000 kilos. Pero aparte, hablando, Permitime, un minuto. ¿y saben Samir. cuánto ganan Sí, ahora? ¿cuánto? El 600%. Claro, una locura. Santiago, Ahora, pero me dejas pará que un Acá, minuto. Donde pone el foco Samir está una de las primeras cosas que a nosotros nos llama la atención Sí. del gobierno de Mauricio Macri. Uno no puede creer Empresario. cómo empresarios, como pares, Exactamente. le dan la espalda. ¿Y se acuerdan lo que fue el desfasaje de precios el año pasado? Diciembre. Que el gobierno llamó a una pero reunión. termino, Santiago, Perdón. mira, te voy a dar un ejemplo. Perdón, que déjame va a que te demostrar- Un minuto, sí. Que te va a mostrar lo mal que está lo Déjame que que te dice termino. Ahora termina, Discúlpame, ahora- así él puede Mirá, explicar. A ver. Te lo a ver. demuestro, esto está demostrado, porque vos vas a donde no está carterizado, donde los mismos productos te venden la mercadería, que saca 10 minutos de acá, el mercado central. Y todos sabemos que esa mercadería vale el 30%. No es que lo digo yo. Vamos ahora nosotros, compramos en un supermercado. ¿Cuánto cuesta este limón en Vale el mercado todo el central? 30%. 30%. Todo vale el 30% de lo que vale en los Menos. supermercados. En el El supermercado 30% esto vale del 100, esto vale el 30%. Eso en el mercado- Todo es así. eso en el mercado que va al central. supermercado, el que va al mercado central sabe que es así. Sí, ya lo Algunas sé. cosas es mayor inclusive. Todos saben que es No, así. los precios o sea son- que no es un invento mío. Es lo una que te locura, estoy es una locura. diciendo. Ahora dejá que hable el ignorante. Santiago, A ver, el con señor respeto, por Samir, favor, sí. la verdad que con 55 años de comerciante no aprendió nada. Muy bien. El valor, sí, lo determinan las preferencias y la escasez. Que te lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda de la burrada que dijo Samir. Suponete que yo soy un productor de vino y tengo el monopolio, soy el único. Entonces me No, consigo Milei, la pero que botella- los super han puesto Pará, lo no, que- déjame un han segundo. hecho lo que quisieron. Yo tengo, mira, Sí. soy un productor de vino, tengo el monopolio, ¿sí? Me consigo la botella, la uva más cara, la etiqueta, el corcho, hago la mega botella fabulosa, ¿sí? Y como tengo el monopolio, le cargo. ¿Cuánto te gustas a mí? 600%. Bruto precio. ¿Sabes qué? Esa es una sociedad premium. ¿Sabes cuánto vale la botella esa? Cero. Es decir, eso de cargar sobre los costos es una burrada. Es decir, vos le vas a poder cobrar el precio que la demanda quiere. ¿Sabes qué? no funciona. Si la Pero gente cuando no te decide queda otra, pagar tenés más que comprar, caro, lo paga ¿sí? igual, En los pagas supermercados, igual. Cuando no es te porque queda la otra, preferencia de la no, gente Javier, determina Javier, eso. hay Si gente no, que que vaya y necesita compre las en el mercado cosas. La central. apropiación de la riqueza, Javier, no, ¿cómo es? ¿Me pero lo perdóname, explicás? vos La apropiación de la riqueza. ¿A qué Todo- llamás vos? A ver, la gente pará, de un esa- minuto. O cómo se genera el Por ingreso. favor. También te lo puedo Para que explicar. tenemos un economista acá, a ver, señora, sí. Sí, el señor también Sí. lo es, aunque es un ignorante según sabe. Estoy orgulloso que me diga ignorante Samir. En Acá- el comercio, le estoy hablando en comercio. Pero no sabés, pero si no sabés, Samir- si vos creés que los precios los Pará, determinan pará, los Javier, costos. O sea, escúchame, tuviste 55 años frente a un mostrador y no te diste cuenta que te lo determina la demanda. Sos un bruto, Samir, No, ¿qué querés no que te solo diga? la demanda. Lamento que sepas tan No, poco, que necesidad hayas aprendido también. tan poco atrás del Por mostrador. favor, sí. A ver, Samir, comprar. un minuto. Vamos a Samir- llamar para un minuto, señora. Perdón. ¿Hay un médico o algo acá para llamar por las dudas? Del sotanil, del sotanil. No. No. Un médico. Con honestidad. El comercio en la... Mirá la tolerancia de la kirchnerista. Psiquiatra pidió para mí, ¿eh? No, un psiquiatra pediría... ¿Por qué para usted? ¿por qué tiene con la de paja? Si no estoy No, hablando no, no. bien. Ah, Estaba mirando a Están Brancatelli. hablando de que para Estaba un médico mirando a para mí. Era para mí, Brancatelli. era para mí, Estaba mirando a psiquiatra, Brancatelli Milei. cuando Para mí lo dije compartimos eso. en todo caso. Un psiquiatra para Brancatelli, sí. Lo compartimos, no hay drama. A ver, Vamos juntos, A ver, para mí no tengo por favor. problema. Sí. Samit, con honestidad, un comerciante
Es la única manera que hablo yo. Con honestidad, un comerciante en la Argentina puede trabajar todo en blanco. Honestamente. ¿Sí o no? La verdad, Alberto, ¿eh? No. Yo creo que no. Yo creo que no. La verdad, ¿eh? No se puede porque no te da. Con ticket. Y vos lo sabés, a mí, honestamente. Córdoba es todo. Es imposible. El tipo, un comerciante, no dije una gran cadena, no dije un hipermercado, no dije nada. Esos Dije un son los que más se evaden, las grandes cadenas. Mira, yo lo que te digo, yo no soy defensora de los hipermercados. Yo te hice una pregunta concreta. Desde hace mucho tiempo, y ni siquiera me concentro en los últimos 10 años, un comerciante, si quiere tener todo en regla, quiere tener empleado, quiere tener todito blanco, no puede soportarlo. Reconoceme que es así. Tenemos una economía en negro muy importante, por Dios. Le voy a comentar. Y la inflación, lo que genera en la cabeza del comerciante la inflación, que cuando pone el precio tiene que pensar cuál va a ser el valor de reposición, por cuál va a ser el precio. Y cuando hubo años de estabilidad económica, que los tuvimos, y la verdad que fue con Menem, no, pero fueron bastantes, porque en un país de alta inflación durante mucho tiempo tuvimos muchos años hasta que Cristina Kirchner la descuidó. Pero Néstor Kirchner, De la Rúa, hubo muchos años. De la Rúa no, De la Rúa. No le toques a De la Rúa, Santiago. No le inflación con le toques a De la Rúa. No, pero te estoy diciendo. De la Rúa vamos a dejarlo un costado. Es un factor de distorsión en la conformación de los precios. Un minuto, sí, por favor. Mirá, de vuelta la desafortunada frase de Samir diciendo los supermercados son los que más evaden. Yo te hago una pregunta, pero sinceramente, ¿vos crees que es más fácil controlar y cobrarle impuestos a una empresa grande que es un elefante que cobrarle a una ahí está. En serio, digamos, o sea, la verdad que no tiene sentido, o sea, justamente los que más no sé, pagan. No sé, no, los que te la más discuto esa. No, pero o sea, a ver, acá venimos de años de un fisco que caza en el zoológico. O sea, y cuanto más grande es el elefante, más le pega. O sea, con lo cual, digamos, o sea, eso, digamos, en Argentina es un punto clave. Y después está muy bien, después quiero levantar un punto excelente que acaba de levantar Facundo. Una de las cosas que dijo Facundo y que está excelente es el rol, digamos, de lo que tiene que ver con la inflación, ¿sí? Que cuando vos vas bajando la inflación, ¿sí? La señal de precios, que es lo que coordina el sistema, trabaja mejor. El sistema de precios es como si fuera una comunicación telefónica, ¿sí? Y la inflación es el ruido. Cuando hay mucha inflación, hay mucho ruido, lo que yo te quiero decir no me lo vas a escuchar y viceversa. Cuando vos bajás la inflación, la señal de precios empieza a trabajar y el sistema empieza a trabajar mejor. Entonces, digamos, cuando vos, digamos, vas poniendo los precios y vas buscando que la demanda te acompañe, entonces, digamos, en un sistema con baja inflación trabaja mucho mejor. Entonces, eso también es un punto muy bueno que levantó... Una cosa, Milei, yo no te digo todos los productos, pero los productos básicos se pueden controlar de una manera muy simple. Acá hablas con 5 personas y los precios Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema, Santiago? A ver, vos en la convertibilidad... Acá hubo un momento Santiago, que seguime cualquier la cosa. convertibilidad perdimos todo. Vos tenías la misma cantidad de empresas y sin embargo no había inflación. La inflación, hay más de... ¿Y por qué pasó en 2001? Explícame por qué pasó en 2001, empírica, que no se controla con controles de precio. Cuando vos pones controles de precio, lo único que generás es escasez y que salten los precios más altos y perjudicás siempre a los que... Ahora, la inflación real, ¿para qué pasó con la inflación real en los últimos 3 meses? La inflación real bajó en los últimos 3 meses, dio 40%. Al anual. El año pasado interanual. Y ahora el gobierno dice que va a ser 17% en el año. Yo se lo preguntamos a Abraham, porque la verdad es raro que dé 17% teniendo en cuenta que tenés luz 40%, como hizo Segovia, que ahora va a aumentar. ABL para los porteños 30%, impuesto inmobiliario 36% para los bonaerenses. Pero el gobierno estima una inflación anual del 17%. Para este año, sí. Para este año, pero te digo por qué para mí no me cierra por ningún lado. La nafta ya subió 8% en enero y se viene otro aumento en abril. A ver, un minuto. La nafta dispara todo. No es acumulable. No es la cuenta de almacenado. Esto, entonces la inflación va a ser en el año 50. ¿Pero vos crees que va a dar 17% con todos esos aumentos? Yo no dije que creo, pero no es por esa lista que va a ser. Yo creo que va a estar en una franja más cerca del 20 que del 17. Bueno, pero sería supongamos que vamos al 20 o al 25. Es la mitad del año pasado. Es la mitad del año pasado. Pero aparte,
aparte el tema es cómo te impactan determinados aumentos. No es lo mismo el aumento de luz que el aumento del petróleo, no es lo mismo que el aumento ¿Qué va a pasar con la inflación? Sí, Milei. A ver, yo no comparto lo que dice Sarlo, que ningún miembro de este gobierno es rescatable. O sea, yo soy un profundo crítico de este gobierno, pero pondero a lo máximo, digamos, a Federico Sturzenegger, y lo quiero ligar con el tema que estábamos hablando antes, con el tema de la inflación y cómo, digamos, la va a bajar. A ver, primero, digamos, dada la bomba de los futuros, ¿sí? Y el nivel de emisión monetaria que se traía, más el sobrante de dinero, hubiera dejado una hiperinflación de en torno al 500%. Lo que hizo Sturzenegger logró frenar eso, y en el primer semestre del año, sí, la inflación mensual promedio fue del 4%, o sea, 60 anual. En la segunda parte del año la llevó a 1,5 mensual. Eso anualizado te da 20%. Y el último dato te dio 1,2%. Eso anualizado es 15%. Es decir, la meta del 17-12 es alcanzable. Lo que dice Johnny, digamos, esa pregunta que Johnny se hizo, que me parece buenísima, tanto mi colega Diego Giacomini como yo le hicimos. Y es factible conseguirlo. Porque lo que hay que entender de una vez por todas es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si vos dejás de emitir, tarde o temprano la inflación va a bajar. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.